El hueco en el muro. Toda esta semana hemos estado conversando sobre autonomías indígenas, esta etapa del Estado plurinacional de Bolivia, donde la autonomía indígena se convierte en una de las 4 formas de autonomía que organiza el Estado boliviano y que es, vamos a decirlo así, sustancial en la constitución de la noción de plurinacionalidad. Han transcurrido poco más de 12 años desde que las mujeres y los hombres del territorio indígena multiétnico enarbolaron las banderas de la autonomía y el autogobierno indígena. La decisión de consolidar el primer gobierno autónomo multiétnico en la Amazonía sur de Bolivia es sin duda la acción política más importante en la historia del siglo XXI de los pueblos mojeño trinitario, mojeño ignaciano, chimán, yuracaré y movima. Esta acción, de carácter político reivindicativo, se originó a la luz de las movilizaciones mesiánicas en búsqueda de la Loma Santa y la defensa del bosque de Chimanes que propició la primera movilización indígena del país, la Marcha por el Territorio y la Dignidad en 1990. La histórica medida se tomó tiempo después del proceso constituyente entre el 2006 y el 2008, que derivó en la creación del Estado plurinacional. En julio del 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización denominada Andrés Ibáñez, o la Ley 31. Con esta norma, el país prematuramente iniciaba el proceso de desconstitucionalización de la nueva Constitución. De manera contraria a los preceptos constitucionales, la Ley Marco determinó que el proceso para conformar los gobiernos autónomos indígena originarios campesinos en el Estado plurinacional comunitario y con autonomías dejaría de ser un proceso de emancipación y de discusión política para ser reducido a un cúmulo de requisitos y procedimientos administrativos burocráticos. Así nace, paradójicamente, la larga marcha por las autonomías indígenas. Para el territorio indígena multiétnico, la larga marcha significó sortear más de 15 obstáculos ante los 4 órganos del poder público, el poder electoral, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. En la actualidad, más de 30 pueblos y naciones indígenas de toda Bolivia se encuentran atravesando el procedimiento establecido por la norma. Primero, el territorio indígena multiétnico tuvo que cumplir con las gestiones para obtener las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral que certifican y dan fe sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas que habitan en el territorio al momento de la consulta para acceder a la autonomía indígena, la conformación de la Asamblea Territorial Autonómica, la instancia responsable de elaborar el Estatuto Autonómico de forma participativa, y la aprobación del proyecto de Estatuto Autonómico. En el órgano ejecutivo, los pueblos mojeño trinitario, mojeño ignaciano, chimán, yuracaré y movima debieron presentar una serie de documentos ante el Viceministerio de Autonomías, la instancia responsable de, entre comillas, certificar el carácter ancestral de los pueblos y su capacidad para gobernarse, requisitos que omitían una de las bases formales de la plurinacionalidad boliviana. Frente al Tribunal Constitucional Plurinacional, el proyecto de Estatuto Autonómico superó el control previo de constitucionalidad. Las autoridades indígenas demostraron la compatibilidad de la nueva norma básica institucional con la Constitución Política del Estado del 2009. Finalmente, el territorio indígena multiétnico tuvo que defender la sanción de la ley de creación de la unidad territorial ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, demostrando la importancia del territorio ancestral como base para las transformaciones políticas y administrativas que requiere el Estado plurinacional. Finalmente, durante los más de 10 años que duró el proceso autonómico, las comunidades del territorio indígena multiétnico sufrieron la sistemática vulneración de sus derechos políticos, principalmente el derecho a la libre determinación. En Bolivia, el cumplimiento de las previsiones constitucionales del marco autonómico se encuentran supeditadas a la Ley 031 y en un sinnúmero de reglamentos administrativos de jerarquía inferior. Sin embargo, en los hechos depende especialmente de la discrecionalidad de la burocracia estatal.
Y en realidad en este momento las autonomías indígenas han sido ubicadas en un grado de marginalidad, o sea, al margen de los que han ido ocupando, se han ido, digamos, siendo satélites de lo que hemos ido ocupando. Hemos ido creciendo los pueblos, las ciudades. Entonces los pueblos originarios han ido retrotrayéndose a unos lugares que, digamos, en este momento, digamos, muchas de las autonomías indígenas originarias están prácticamente en esa calidad de margen, ¿no? No ocupan la centralidad. Realmente las elecciones de México, y me imagino que de cada país, al menos en el Abya Yala, pues no están hechos para que participen las naciones originarias, ¿no? De forma activa. Entonces, el hecho de que Marichuy participara con todo el Congreso significó pues un reto también para el Estado mexicano y también para toda la delegación de Marichuy, porque lo que necesitaban era recabar firmas para aspirar a ser candidata. Entonces se requerían cerca de 900,000 firmas y no se logra, entonces no puede ser candidata Marichuy, ¿no? Pero entonces en el camino de recabar las firmas, pues es donde nos damos cuenta que el sistema electoral no está hecho para que sea de fácil acceso, ¿no? Y de fácil participación para cualquier ciudadano. O sea, tienes que ser una persona con ciertos vínculos con el poder, con ciertos vínculos con familias poderosas, tienes que tener mucho dinero. Es decir, no hay condiciones para que cualquier ciudadano pueda ser elegido a un puesto popular, pues, ¿no? Y otra de las cuestiones que se denuncian en este camino de recabación de firmas, pues es que se les pedía a muchos ciudadanos que simpatizaran con la propuesta a registrar sus firmas en celulares, y en celulares con internet y que sean de gama media o alta, ¿no? Entonces, si decimos que estamos hablando de los pueblos que están empobrecidos, pues no tenían la posibilidad de hacer sus firmas, ¿no? Entonces, en ese trámite, pues no se puede recoger las firmas porque no hay las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, es así como un poquito lo que sucede a grandes rasgos con la propuesta de que Marichuy y el Congreso Nacional Indígena propongan a una candidata, ¿no? Lo que propone pues el CNI en este caso, si estamos hablando de autonomías, pues es que realmente los partidos políticos no representan absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, por eso ellos deciden hacer un consejo, le llaman Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Y ese consejo es realmente quien, en todo caso, hipotéticamente, si ganaba Marichuy, pues no iba a gobernar ella, sino iba a gobernar un consejo compuesto con todos los distintos pueblos del país, ¿no? Entonces, eso es un punto, ¿no? Y otra de las cuestiones es que el hecho de que el Congreso participe en este sistema electoral es para no dejar un hueco o no dejar el camino libre también a un gobierno mexicano que no voltea a ver a estos pueblos, pero a la vez la lucha misma del Congreso Nacional Indígena pues es una lucha de largo aliento. Es decir, algo que a mí me gusta decir mucho es que es la continuación de la vida. Es decir, se pelea en el sistema electoral, se pelea en la defensa de algún territorio, pero eso es lo coyuntural. Pero en el fondo existe esta línea, esta autopista de la vida en la que haya un huracán, haya un nuevo presidente de la República, presidenta, los pueblos van a seguir en un camino hacia el infinito, por decirlo de alguna manera, hasta no ser exterminados, como lo que sucede, ¿no? Entonces, esta participación a la presidencia de una república no es un fin, ¿no? Es un instrumento más
que puede abonar a esta continuidad de la vida, ¿no? Entonces, para mí los pueblos que se aglutinan en el CNI representan eso, ¿no? El puente que tenemos actualmente, los que quizás estamos más jóvenes, con los que estuvieron hace 100 años. Y si uno como joven sigue organizándose, manifestándose, luchando, será el puente para la siguiente generación, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la lucha de los pueblos originarios, ¿no? El sujeto que demarca la noción de plurinacionalidad en el país es el sujeto indígena. No es el único, por supuesto, tiene que ver con las otras adscripciones identitarias en el país, pero el sujeto indígena, la presencia de ese sujeto marca la noción central de plurinacionalidad. Y cuando hablamos de plurinacionalidad no nos estamos refiriendo a una relación, voy a decirlo así, de pertenencia étnica vinculada a elementos del color de la piel o fenotipos de las personas. Estamos hablando de que esas culturas son portadoras de modos de vida diversos y plurales respecto al hegemónico y al dominante en el mundo. Son portadores, por decirlo de alguna manera, de sentidos y horizontes civilizatorios diferentes, que incluyen formas de la democracia, es decir, su manera de organizar el poder, la política, la gestión de lo común, la gestión de lo público. Tiene que ver con formas propias de gestionar, administrar, distribuir los recursos, es decir, la economía. Una noción inevitablemente ligada a la gestión, al control, al manejo, a la regeneración, al cuidado del territorio. Es decir, no hay posibilidad de pensar las autonomías indígenas y a estos pueblos indígenas, a nuestros pueblos indígenas, del cual también somos parte de alguna manera, sin pensar la territorialidad, y que además tienen sus propios sistemas jurídicos, es decir, de administración de justicia, sus maneras de entender los procesos de crianza y aprendizaje, por tanto, sistemas educativos, sistemas de salud, sistemas vinculados a la noción de el arte, si vale el término en estos pueblos, entre comillas, lo del arte, es decir, las formas de la expresión cultural, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de modos de vida y horizontes civilizatorios diversos y plurales. Esto marca lo central cuando hablamos de la noción de Estado plurinacional. Y sin embargo, esto que es fundamental para la configuración del Estado plurinacional, recordemos que la Constitución Política del Estado reconoce 4 formas de autonomía: las autonomías departamentales, las autonomías municipales, las autonomías regionales y las autonomías indígenas. Ese conjunto de autonomías es lo que genera esta noción de organización de un Estado plurinacional. Del 1 al 5 de abril, en su programa El Hueco en el Muro, hemos conversado acerca de las autonomías indígenas. Este es un resumen de esas voces, conversaciones respecto a lo que estamos entendiendo y cómo se está configurando las autonomías indígenas, no solo dentro de nuestro país, sino también por fuera. Hemos escuchado a Pablo Medina, Elmer Peña y Lillo, Néstor Jiménez desde México y nuestro compañero Mario Rodríguez del Hueco en el Muro. Esta semana seguimos conversando y construyendo desde la temática general, que es coyunturas latinoamericanas y minerales de transición. Un continente en disputa, una ofensiva neoconservadora y ultraderechista, una transición energética injusta que amplía la minería, los sistemas de mafiarización y la depredación de territorios y comunidades indígenas originarias y campesinas. ¿Qué hacemos como personas? ¿Qué hacemos desde nuestras organizaciones, redes y tejidos? No se olviden que pueden participar a partir de enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 68 73 3103, 68 73 3103, y también poder mandar su mensajito a través de todas nuestras redes digitales. El Hueco en el Muro.